¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que te han enseñado sobre Sodoma y Gomorra podría estar equivocado, o peor aún, podría haber sido usado para controlarte? Sí, tras los sermones apasionados y la predicación moralista se esconde una verdad incómoda. La religión no solo ha distorsionado esta historia, sino que ha convertido una advertencia sobre la injusticia social en un arma contra la libertad individual. Y lo hizo con un solo objetivo: dominar mediante el miedo. Quizás creciste creyendo que Sodoma fue destruida por pecados sexuales. Quizás te sentiste sucio, culpable e indigno por cosas que forman parte de tu ser. ¿Y si todo esto fuera solo una gran manipulación? ¿Y si el verdadero pecado fuera algo más, mucho más incómodo para quienes ostentan el poder? Esta es la herida que nadie quiere tocar. Pero ha llegado el momento de abrir los ojos. Baruch Spinoza, uno de los pensadores más importantes de la historia, llevaba siglos denunciando este juego sucio. Se atrevió a cuestionar el literalismo religioso, desenmascaró el uso político de la fe y demostró que la verdadera espiritualidad es libre, racional y se basa en el amor al prójimo, no en la condena. Pero, por supuesto, esto no agradó a los poseedores de la verdad. Y comprenderán por qué. Este vídeo no es para quienes se conforman con respuestas prefabricadas. Es para quienes desean pensar, sentir y despertar. Aquí descubrirás cómo la fe se usó como una cadena y cómo Spinoza puede ayudarte a romperla. Prepárate para confrontar creencias arraigadas, replantearte todo lo que creías saber y quizás, por primera vez, experimentar la verdadera espiritualidad. La verdadera historia de Sodoma y Gomorra. La mayoría de la gente conoce la historia de Sodoma y Gomorra como un relato bíblico usado para condenar un tipo específico de comportamiento. Pero cuando uno profundiza en los textos originales del Génesis, se da cuenta de que el misterio es mucho más profundo. La historia no gira solo en torno a actos sexuales, hay un contexto social y ético mucho más profundo. El problema es que, con el tiempo, muchos han preferido simplificarla y distorsionarla. Después de todo, es más fácil manipular a una masa de gente con el miedo que con la conciencia. Y cuando se estudia con atención, todo empieza a cambiar de color. En Génesis 19, los ángeles llegan a la casa de Lot y son amenazados por hombres del pueblo que quieren violarlos. La conmoción de la escena es evidente, pero ¿acaso el texto pretendía abordar la sexualidad? Algunos estudiosos sugieren lo contrario. La raíz del problema no es el deseo, sino la humillación del otro, la deshumanización del extranjero, el abuso de poder. Y este matiz lo cambia todo. Porque cuando comprendemos que el verdadero pecado pudo haber sido violencia y falta de hospitalidad, el discurso moralista pierde fuerza. Para quienes dudan de esto, vale la pena leer lo que está escrito en Ezequiel 4 y 49. Miren, esta fue la iniquidad de Sodoma, su hermana, soberbia, saciedad de pan y mucha ociosidad, pero no ayudó al pobre ni al necesitado. Nota, ni una palabra sobre sexo. Hablamos de arrogancia, desigualdad y egoísmo social. Es como si la Biblia gritara, pero la religión prefiere susurrar. Y no es por ignorancia, sino por interés propio. Porque cuando la verdad molesta, es más fácil cambiar el espejo por un vitral. Esta reinterpretación no es una falacia moderna. Se ha debatido al respecto desde la antigüedad, incluso entre rabinos y pensadores judíos que consideraban la destrucción de Sodoma como un castigo por la injusticia social. ¿Imaginan hoy a alguien destruido por acumular riquezas mientras descuida a los hambrientos? Sí, claro. El problema es que, si esta interpretación se consolidara, muchas personas poderosas tendrían que replantearse sus vidas y sus púlpitos. Las versiones modernas de la Biblia, por cierto, tampoco ayudan mucho. Muchas traducciones presentan el sesgo de sus traductores, y algunas expresiones fueron adaptadas a propósito para apoyar narrativas morales específicas. Esto aplica tanto a términos sexuales como sociales. Así que, cuando alguien te diga está en la Biblia, pregunta, ¿qué versión? Porque la verdad reside en los detalles, y los detalles son cosas que pocas personas tienen la paciencia o el coraje de afrontar. Ahora piensen conmigo, ¿por qué tanta gente insiste en la narrativa sexual? ¿Por qué ignorar las palabras de Ezequiel o el contexto de la hospitalidad de la época? Quizás porque es más fácil controlar una sociedad mediante la represión física que mediante la conciencia social. El miedo y la culpa son armas antiguas, y siguen funcionando hoy en día. Y cuando un texto se lee con miedo, pierde su luz. Pero cuando se lee con conciencia, se convierte en liberación. La cultura de la época también es clave. La hospitalidad era una de las virtudes más sagradas en el antiguo Oriente Medio. Negar albergue a un extraño era una grave afrenta. Imaginemos ahora que, además de negar, se amenaza, se humilla y se viola. La ciudad no fue destruida por una cama,
sino por su carácter. Y cuando comprendemos esto, empezamos a ver la historia como una advertencia ética, no como un castigo moral. Otro punto ignorado: el propio Lot, quien ofrece a sus hijas a los atacantes para proteger a los visitantes. ¿Cómo puede esto ser moralmente aceptable? Esto demuestra que el texto no promueve un estándar ideal de comportamiento, sino que muestra cuán distorsionada estaba esa sociedad. El texto es un espejo sucio, no un código de conducta. Y quienes intentan usar este espejo para juzgar a los demás generalmente no quieren verse reflejados. Este tipo de distorsión no solo afecta la comprensión espiritual, sino que también moldea la cultura y las leyes. Durante siglos, este episodio se ha utilizado como base para la legislación discriminatoria y la persecución. Y esto no hace más que reforzar la importancia de revisar el texto con lucidez. Si todavía usamos Sodoma como símbolo del pecado hoy en día, debemos al menos asegurarnos de saber de qué estamos hablando realmente. Porque cuando una mentira se repite durante siglos, adquiere el tono de la verdad. Y es aquí donde empezamos a comprender cómo esta historia fue reescrita no por profetas, sino por teólogos temerosos del libre pensamiento. La narrativa original fue reemplazada por una versión conveniente, y esta conveniencia se difundió como doctrina. Pero no todos la aceptaron en silencio, y aquí es donde surge una figura que ha perturbado a medio mundo religioso y que será clave para el próximo capítulo. La interpretación teológica y el nacimiento del miedo. Durante siglos, la historia de Sodoma ha sido reciclada, recontada y reinterpretada por la teología institucional. La Iglesia, especialmente en la tradición cristiana, se ha propuesto transformar el relato bíblico en un instrumento de moralización y, sobre todo, de control. Pero al hacerlo, desplazó el núcleo del mensaje, que era ético y social, hacia una condena centrada en la sexualidad. Con ello, creó un monstruo invisible llamado miedo. Y el miedo, como saben, es un gran aliado de quienes buscan el poder absoluto. La narrativa teológica comenzó a retratar a Dios como un juez despiadado, dispuesto a castigar a cualquiera que se desviara de la norma moral. Pero esta norma fue moldeada por los intereses del clero y la élite. No era una cuestión divina, sino política. Cuanto más temía la gente al castigo, más se sometía a las autoridades religiosas. El miedo al infierno se convirtió en moneda de cambio, y Sodoma en un símbolo de este chantaje espiritual. La fe se convirtió en una cerca eléctrica, no en un camino hacia la liberación. ¿Quién se beneficia de este tipo de interpretación? Quienes se lucran con la culpa y el silencio. Las instituciones religiosas se dieron cuenta de que, al controlar el cuerpo y el comportamiento de las personas, podían dominar sus decisiones, sus votos, sus relaciones. Imagínate, si le haces creer a alguien que incluso el deseo es pecado, te pedirá permiso incluso para amar. Y este es el nivel más profundo de sumisión, el dominio de lo íntimo. Aquí es donde el control se vuelve sagrado. Con el tiempo, esta distorsión teológica se convirtió en tradición. Predicaciones incendiarias, sermones de fuego y azufre, doctrinas inflexibles, todo esto reforzó la idea de que Sodoma era una lección del odio de Dios hacia los pecadores sexuales. Pero el problema es que esto no está en el texto original. Está oculto tras siglos de manipulación. Y lo curioso es que muchos de estos predicadores ni siquiera han estudiado hebreo bíblico. Repiten lo que han oído, sin cuestionarlo jamás. Es como heredar una cadena y confundirla con un collar. Este uso del miedo como estrategia no se limitó a los púlpitos. Contaminó la política, la cultura, la educación e incluso el derecho. Muchas leyes en todo el mundo se vieron influenciadas por interpretaciones religiosas basadas en Sodoma. Observen la legislación colonial, los códigos penales antiguos, y verán cómo el miedo teológico se convirtió en argumentos legales. La moral se convirtió en ley. Y la libertad en pecado. Todo esto en nombre de una historia que nadie quería leer con calma. Y no se trata de culpar a la fe en sí. La fe es una poderosa fuerza de conexión, significado y trascendencia. El problema surge cuando es secuestrada por instituciones que buscan el control en lugar de la liberación. Cuando la fe se convierte en un instrumento del miedo, deja de ser espiritualidad y se convierte en ideología. Y las ideologías, cuando son absolutas, siempre son peligrosas. No importa si vienen con una cruz o una bandera. Si atemorizan, ya no iluminan. El surgimiento de este miedo institucionalizado mató la esencia de lo que debería ser una espiritualidad viva. En lugar de compasión, juicio. En lugar de aceptación, condena. Y esto creó una espiritualidad enfermiza, donde la gente obedece por miedo, no por amor. Y quienes viven con miedo a equivocarse nunca se atreven a ser quienes son. Viven acobardados,
en silencio, disculpándose por existir. La religión, que debería ser un camino, se ha convertido en una prisión. Esta distorsión es tan fuerte que aún hoy vemos sus efectos. ¿Cuántas personas abandonan su espiritualidad porque no encajan en las reglas impuestas? ¿Cuántas viven con la culpa por sus deseos naturales? ¿Y cuántas usan este mismo discurso para atacar a otros, como si fueran jueces en nombre de Dios? Todo esto proviene de la raíz venenosa de esta interpretación teológica. Una raíz que aún necesita ser arrancada, con conciencia y valentía. Tras la condena de Sodoma, lo que vemos es el nacimiento de un miedo cuidadosamente cultivado. Y como todo miedo, engendra silencio. Y el silencio, en este caso, mata. Mata la libertad, la alegría, la verdadera espiritualidad. Por eso necesitamos releer estos textos, no desde la perspectiva de la teología del miedo, sino con la lucidez de la razón. Y eso es precisamente lo que un filósofo se atrevió a hacer en el siglo XVII, contra todo pronóstico. Y quizás, solo quizás, ese sea el punto de inflexión. Porque cuando alguien se atreve a cuestionar la lectura literal de la Biblia, desafía todo un sistema basado en el miedo. Y esa persona fue Baruch Spinoza, el hombre al que la religión intentó silenciar, pero a quien la historia no pudo borrar. Spinoza y la crítica de la escritura. Baruch Spinoza no fue solo un filósofo, fue un revolucionario silencioso. En el siglo XVII, se atrevió a hacer lo que nadie más se atrevió, cuestionar la lectura literal de la Biblia. Para él, los textos sagrados no deben leerse como cartas del más allá, sino como documentos históricos, escritos por hombres, en contextos muy específicos. Esto no les resta importancia, simplemente reposiciona su función. Y ahí es donde todo empieza a cambiar. Porque comprender es mucho más liberador que obedecer a ciegas. No Tratado Teológico Político. Spinoza expone la trampa de la fe ciega. Afirma, sin ambajes, que la religión institucionalizada utiliza la ignorancia como método. En otras palabras, cuanto menos comprende una persona, más fácil es controlarla. Por lo tanto, según él, es esencial separar la fe de la razón. La fe debe llevarnos a hacer el bien, no atarnos a dogmas sin sentido. Y cuando la razón entra en escena, el miedo desaparece. Spinoza no atacaba a Dios, sino la caricatura que habían hecho de él. Para él, Dios no era un juez temperamental sentado en un trono, sino la naturaleza misma, el orden racional del universo. Un Dios que no se ofende, que no castiga por capricho, que no exige una adoración ciega. Esto, por supuesto, perturbó profundamente a las personas religiosas de la época. Al fin y al cabo, un Dios sin miedo es un Dios que no sirve a sus propios fines. Y Spinoza lo sabía. Esta visión de un Dios inmanente, presente en todo y en todos, cambia por completo nuestra manera de abordar los textos sagrados. Dejan de ser mandamientos divinos para convertirse en testimonios de la búsqueda humana de sentido. Esto hace que la lectura sea más humana, más generosa, más real. Y abre espacio a preguntas, dudas y reflexiones. Porque la verdad no necesita muros. Necesita ventanas. La valentía de Spinoza le costó caro. Fue excomulgado de la comunidad judía con una de las peores maldiciones jamás registradas. Lo llamaron hereje, maldito, enemigo de la fe. Y, sin embargo, no se acobardó. Siguió escribiendo, pensando y provocando. Porque sabía que la libertad de pensamiento es un don que nadie puede arrebatar, a menos que la propia persona renuncie a él. Y muchos, por desgracia, lo han hecho. Imaginen a un joven de hoy que dice que quiere leer la Biblia como quien lee filosofía, buscando significado, no reglas. Probablemente lo llamarían rebelde, influenciado por herejías. Pero ese es el punto. Cuando una estructura teme ser cuestionada, es señal de que ya no puede sostenerse por sí sola. La fe madura no teme a las preguntas. Y Spinoza era un maestro en plantear preguntas donde todos los demás simplemente las repetían. El impacto de su pensamiento resuena hasta nuestros días. Universidades, teólogos liberales, filósofos modernos, todos bebieron, directa o indirectamente, de la fuente de Spinoza. Demostró que es posible creer en Dios, y al mismo tiempo, rechazar el fanatismo. Que es posible amar la espiritualidad, y sin embargo, cuestionar los rituales vacíos. Devolvió lo sagrado al corazón humano, no al altar del poder. En la práctica, la crítica de Spinoza se puede aplicar hoy de maneras muy claras. Por ejemplo, en lugar de aceptar una doctrina que dicta a quien se puede amar y a quien no, pregúntate si esa doctrina promueve el bien. Si no lo hace, cuestionándola. Si la excluye, desconfía. Y si la condena sin compasión, deséchala.
Una espiritualidad sana construye, no destruye. Y esto aplica tanto a los libros como a los líderes religiosos. Esta forma de pensar no es fácil, requiere valentía. Porque ir en contra del sentido común exige firmeza y serenidad. Pero también conlleva una libertad inestimable. Una libertad que no se doblega ante amenazas espirituales ni miedos invisibles. Y por eso Spinoza sigue siendo tan relevante. Porque nos invita a vivir con conciencia, no con cadenas. Con sabiduría, no con obediencia ciega. Y quizás, una vez que entiendas esto, comprenderás por qué tanta gente usó la historia de Sodoma para sembrar culpa, miedo y condenación. Al fin y al cabo, si impides que la gente piense, aceptará cualquier fábula como una verdad absoluta. Y cuando eso sucede, el odio encuentra un escenario. Y la fe se convierte en un espectáculo. El odio justificado en nombre de la fe. Desde la época medieval, la historia de Sodoma se ha forjado convenientemente para justificar actos que, por sí solos, serían inaceptables. Persecuciones, exclusiones e incluso asesinatos se llevaron a cabo con el respaldo de la voluntad divina. Bastaba con citar la Biblia y repetir, así fue en Sodoma. El mito se convirtió en una sentencia, y la fe en un escudo para el odio. Es como si el miedo a las llamas eternas diera carta blanca para prender fuego a la dignidad ajena. Y muchos encendieron esta antorcha sin remordimientos. La retórica religiosa se convirtió en una trinchera. Contra los judíos, contra las mujeres consideradas impuras, contra los científicos, contra quienes aman de forma diferente. En todos estos casos, el argumento era el mismo, proteger la moral. ¿Pero la moral de quién? ¿Y en qué se basaba? La respuesta solía venir de alguien que afirmaba ser el portavoz de Dios. Y cuando un hombre se viste con el manto de la divinidad, todo lo que hace se vuelve sagrado, incluso la crueldad. Durante la Inquisición, se quemaba viva a la gente con el pretexto de la purificación. En Estados Unidos, en el siglo XX, los pastores usaban pasajes de Sodoma para justificar leyes contra las minorías sexuales. En muchos países, incluso hoy, la misma historia sirve de argumento para negar los derechos civiles. La Biblia se convirtió en un manual de exclusión. Pero, curiosamente, pocos se molestaron en leer el contexto. Porque quienes leen con atención, empiezan a cuestionar. Y quienes cuestionan, se libran de la atadura. Lo más trágico es que todo esto se hizo con un barniz de espiritualidad. Se cantaban himnos mientras se destruían vidas. Las oraciones se mezclaban con juicio. Y lo que se suponía que era un camino de amor se convirtió en un corredor de vergüenza. Muchos crecieron con miedo de sí mismos, creyendo que existían de una manera equivocada. Como si el mero acto de sentir fuera motivo de condenación eterna. Esto no es fe. Es tortura con un nombre sagrado. El uso del discurso religioso como herramienta de dominación emocional creó generaciones de personas inseguras, sumisas y culpables. La sexualidad fue demonizada. El cuerpo se convirtió en el enemigo. Y cualquier desviación de la línea recta se consideraba una maldición. Es como si la espiritualidad se hubiera convertido en un tribunal, donde el juez era ciego, pero el castigo era infalible. Y lo más cruel es que muchas víctimas terminaron convirtiéndose en cómplices de este ciclo, temerosas de pensar diferente. En escuelas, iglesias, familias e incluso programas de televisión, el discurso del sodomita pecador se repetía hasta la saciedad. Lo que se suponía una advertencia ética sobre la injusticia social se convirtió en sinónimo de perversión. Y esta etiqueta se impuso a todo lo que se desviaba de la norma: el arte, el pensamiento crítico, la libertad de expresión. En otras palabras, Sodoma se convirtió en un arma cultural. Y como todas las armas, terminó perjudicando a personas inocentes. Muchos líderes religiosos ni siquiera se dan cuenta de la magnitud del daño. Creen defender una causa divina, cuando en realidad solo reproducen una tradición distorsionada. Creen proteger valores, pero atacan a la gente. La retórica parece hermosa, habla de pureza, obediencia y salvar almas. Pero detrás de la retórica, lo que vemos es miedo, ignorancia y una profunda resistencia a la diversidad de la vida. Y cuando alguien se atreve a amar fuera de lo normal, a vivir libremente o a pensar con autonomía, pronto oye el eco de Sodoma como una amenaza. Es un condicionamiento profundo, casi pavloviano. El nombre, Sodoma, ya está cargado de culpa y condenación, como si fuera un sello de rechazo divino. Y lo peor de todo, muchos aceptan este sello sin siquiera saber de dónde viene. Porque nunca les enseñaron a preguntar. Solo a repetir. Pero hay un punto de inflexión, cuando una persona empieza a comprender que la fe no tiene por qué ser violenta.
Que la espiritualidad no se mide por castigos, sino por frutos. Que el amor, el respeto y la empatía hablan más fuerte que cualquier versículo malinterpretado. Cuando esto sucede, algo cambia en su interior. Y es entonces cuando el hilo del odio empieza a romperse, silenciosa pero definitivamente. Y es precisamente en este punto de ruptura que redescubrimos el verdadero pecado de Sodoma. Ese que ha sido borrado de los púlpitos, pero que permanece claramente oculto entre líneas en las Escrituras. Porque no todo pecado es lo que parece. Y a veces, lo que Dios condena, no es el cuerpo, sino la falta de compasión. El pecado real, inhospitalidad y violencia. Mucho antes de convertirse en símbolo de represión sexual, Sodoma se menciona en las Escrituras como ejemplo de arrogancia social. Ezequiel 4:49 no deja lugar a dudas. El pecado de Sodoma fue el orgullo, la comodidad excesiva y la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Tenían abundancia, pero les dieron la espalda a los necesitados. Y esto, a los ojos de los profetas, era abominable. La violencia de la que tanto se habla no provenía del cuerpo, sino del alma endurecida. En la antigua cultura hebrea, la hospitalidad no era una formalidad, sino una obligación moral y espiritual. Recibir al forastero, proteger al visitante, compartir el pan, todo esto se consideraba sagrado. Negar esto era profanar el pacto comunitario. Ahora bien, consideremos lo siguiente: Sodoma no solo negó ayuda a los visitantes, sino que amenazó con violarlos. Esta actitud no revela un pecado sexual, sino una perversidad estructural. Toda la ciudad se había vuelto inhumana. El error no fue amar mal, sino no amar. No fue acostarse con alguien, fue negarle refugio, empatía y cuidado. Y lo más irónico es que, en nombre de preservar la moral, los líderes religiosos ignoraron por completo este mensaje. Prefirieron hablar de cama en lugar de compasión. Y esto revela mucho sobre lo que realmente molesta a ciertas instituciones. No es una desviación ética, sino el desafío a la autoridad moral. Porque amar es gratis. Y la libertad es aterradora. Cuando Jesús habla de acoger al forastero, visitar al preso y alimentar al hambriento, está precisamente recuperando lo que Sodoma perdió, el corazón humano. El enfoque nunca estuvo en el cuerpo, sino en la disposición interior de servir al prójimo. Y quienes viven en burbujas de santidad sin amor están más cerca de Sodoma de lo que creen. Después de todo, existen muchas formas de violencia. Y la más disimulada es la omisión. Hoy en día, vemos que las sociedades modernas repiten este mismo error, cierran fronteras, ignoran las favelas y se burlan de quienes piden ayuda. Y muchos todavía se llaman verdaderos cristianos. Pero si el pecado de Sodoma fue la inhospitalidad, entonces se construyen Sodomas a diario, con muros, discursos de odio y apatía social. Y esto debería hacernos preguntarnos: ¿estamos repitiendo la misma historia, solo que con ropa nueva y un lenguaje más sofisticado? La ciudad de Sodoma, en esencia, era un reflejo de lo que ocurre cuando el ego colectivo domina la conciencia espiritual. Cuando el bienestar propio es más importante que la vida de los demás. Cuando los derechos se convierten en privilegios y la justicia es selectiva. Y este espejo continúa mostrándonos nuestra imagen. Depende de cada uno decidir si romperlo o usarlo para vernos con mayor honestidad. En tiempos de polarización, es fácil señalar pecados. Es difícil abrir la puerta a quienes piensan diferente. Es fácil condenar el comportamiento ajeno. Es difícil compartir el pan con quienes nos irritan. Si la hospitalidad era el criterio divino en Sodoma, entonces el amor y la justicia deben ser los criterios hoy. La fe no basta. Requiere práctica. Y la práctica, en este caso, es acción concreta. Es hacer el bien sin esperar gloria a cambio. ¿Quieres un ejemplo práctico? Acércate a alguien que normalmente evitarías, una persona sin hogar, alguien con quien no estás de acuerdo, alguien que ha sido excluido, y escúchalo. No juzgues. Escucha. Esto es espiritualidad viva. Es lo opuesto a lo que hizo Sodoma. La verdadera fe comienza con un simple gesto. No en teoría, ni en citas, sino en acción. Y esta es la lección que ha quedado sepultada por siglos de doctrina moralista. La verdadera violencia, la que destruyó Sodoma, fue la indiferencia institucionalizada. Y esta violencia perdura donde se descarta la compasión. No se trata de lo que haces en la cama, sino de lo que les haces a los demás. Y cuando esta perspectiva cambia, toda la narrativa cambia. Lo que era una historia de destrucción se convierte en una denuncia del egoísmo colectivo. Y entonces, sí, la Biblia cumple su función, no castigar, sino despertar. Y es en este despertar donde la filosofía puede ayudar más que el dogma. Porque mientras la religión condena,
la ética invita. Y una de las mayores invitaciones éticas provino precisamente de quien se atrevió a pensar en el amor más allá de las reglas. De alguien que veía la razón como un camino hacia el bien común, no hacia la exclusión. La ética de Spinoza y el amor al prójimo. Spinoza creía que el verdadero bien reside en la alegría que sentimos al vivir en armonía con los demás. Para él, vivir éticamente no consistía en seguir reglas impuestas, sino en actuar de una manera que aumentara nuestro potencial de ser. ¿Y saben qué más incrementa este potencial? El amor. Pero no el amor romántico, condicionado y necesitado. Habló del amor racional, basado en la comprensión de la naturaleza humana y nuestro papel en el mundo. La ética de Spinoza no es una lista de pecados ni mandamientos. Es una invitación a la libertad interior. Decía, cuanto más comprendemos, más libres nos volvemos. Y cuanto más libres somos, más podemos amar sin miedo. Esto significa que el verdadero amor al prójimo nace de la comprensión, no de la culpa ni de la obligación. Amar, para Spinoza, es reconocer en el otro una expresión de la misma sustancia divina que habita en nosotros. A diferencia de las religiones que condicionan la bondad a los rituales, Spinoza creía que la bondad es natural en quienes viven conscientemente. Si comprendes que todo está conectado, ¿por qué lastimarías a alguien? Si te das cuenta de que tu alegría está ligada a la alegría de los demás, ¿por qué rechazarías ayuda? Esta ética es silenciosa, pero poderosa. No necesita un púlpito. Solo necesita presencia. Y el mundo carece de ella. Un ejemplo práctico de esto es cómo lidiamos con las diferencias. Cuando actuamos con prejuicios, es porque no comprendemos. Cuando juzgamos a alguien, es porque aún estamos atrapados en emociones reactivas, como el miedo y el orgullo. Spinoza enseña que la comprensión es el antídoto contra el odio. Por lo tanto, propone que, en lugar de reaccionar, observemos, comprendamos y elijamos con calma. Y eso, créanme, lo cambia todo. En la vida cotidiana, aplicar esta ética puede parecer sencillo, pero requiere práctica. Cuando alguien te ofende, en lugar de tomar represalias, pregúntate, ¿qué motiva a esta persona? Cuando alguien comete un error, en lugar de condenar, pregúntate, ¿qué dolor podría haber detrás de este comportamiento? Este cambio de enfoque transforma el conflicto en aprendizaje. Y te hace más estable, más lúcido, más sabio, más humano. Spinoza también dijo que amar a Dios es, en verdad, amar la propia existencia. Y que Dios se manifiesta no en una figura externa, sino en el orden natural, en la razón, en el afecto lúcido. Esto significa que amar al prójimo es, en esencia, amarse a uno mismo en otro cuerpo. Una idea que reivindica la espiritualidad de lo concreto, de los gestos, de los encuentros, de los vínculos. Nada de misticismo vacío. Ética auténtica, que puede vivirse ahora. Este amor ético es revolucionario porque no depende de la religión. Puede ser practicado por un creyente o un ateo. Por alguien en un templo o en la calle. Porque no está ligado a símbolos, sino a la conciencia. Y cuantas más personas se despiertan a esta forma de vida, más empieza a cambiar el mundo. No con guerras santas ni cruzadas morales, sino con pequeños y constantes gestos de respeto mutuo. Otro punto interesante de la ética espinocista es que no se basa en el castigo. No dijo, haz el bien para evitar el castigo. Dijo, haz el bien porque te fortalece. Esto le da a todo un nuevo significado. Alivia el peso de la culpa y coloca la ligereza de la lucidez. Hace que la bondad sea deseable, no solo obligatoria. Y cuando algo es deseable, se vuelve natural. Como respirar, como sonreír, como amar sin presión. Spinoza comprendió que los seres humanos yerran no por malicia, sino por ignorancia. Y que la solución a los errores no es el miedo, sino el conocimiento. Esto cambia nuestra perspectiva sobre los demás, especialmente sobre quienes han caído. En lugar de señalar con el dedo, extendemos la mano. En lugar de castigar, enseñamos. Es una ética que construye, no una moral que distancia. Un código que nos acerca a nuestra mejor versión. Y quizás por eso Spinoza fue tan perseguido. Porque su propuesta ética destroza el imperio de la culpa. Y cuando la culpa pierde su poder, crece la libertad. Y donde hay libertad, no hay lugar para el control disfrazado de religión. Los daños de la interpretación religiosa tóxica. Cuando una interpretación se vuelve tóxica, contamina todo a su alrededor, pensamientos, emociones, identidad. Durante siglos, las interpretaciones distorsionadas de Sodoma y Gomorra moldearon generaciones enteras.
Los niños crecieron creyendo que algo andaba mal en su interior. Los jóvenes aprendieron a avergonzarse de su cuerpo. Y los adultos comenzaron a reprimir sentimientos legítimos, todo en nombre de una verdad que jamás se cuestionó. Pero ¿y si esta verdad hubiera estado envenenada desde el principio? Los efectos psicológicos de este envenenamiento son profundos. La represión, por ejemplo, suele generar ansiedad, depresión e incluso autodestrucción. ¿Cuántas personas han vivido con miedo de sí mismas, sintiéndose como intrusas en el mundo? ¿Cuántas se han arrodillado pidiendo sanación de algo que, de hecho, era parte natural de su ser? El discurso religioso tóxico entra silenciosamente, pero se arraiga como un virus. Y si nadie se atreve a confrontarlo, se convierte en la norma. En el ámbito social, esta toxina se propaga a través de leyes, costumbres y estructuras. Grupos enteros fueron marginados porque una lectura errónea de la Biblia los clasificó como pecadores. Se les negaron derechos. Se justificó la violencia. Y lo más cruel, todo esto ocurrió con la bendición de una autoridad religiosa. A la opresión se le dio el nombre de salvación. Y la Biblia, que debería haber sido una fuente de luz, se convirtió en un arma en manos de los intolerantes. Familias fueron destruidas por estas interpretaciones. Niños fueron expulsados de sus hogares. A los padres se les hizo creer que estaban salvando a sus hijos al rechazarlos. Las iglesias se convirtieron en tribunales, no en lugares de sanación. Y en medio de todo esto, la verdadera fe, la que acoge, comprende y perdona, fue dejada de lado. Porque el enfoque pasó del amor al conformismo. Quienes no encajaban, fueron expulsados. Y también está el impacto espiritual, que a menudo es invisible pero devastador. Personas que podrían florecer en una vida espiritual plena y significativa terminan alejándose de la fe. No porque no crean, sino porque ya no soportan el peso del juicio. La espiritualidad se convierte en un trauma. Y esta es una pérdida irreparable, tanto para quienes la abandonan como para quienes quedan atrapados en la burbuja de la intolerancia. El daño de esta interpretación tóxica también se manifiesta en nuestra forma de relacionarnos con quienes son diferentes. Cuando crecemos creyendo que el otro es una amenaza, construimos muros. Juzgamos sin escuchar. Condenamos sin saber. Y, al final, nos convertimos precisamente en el tipo de personas que los textos sagrados más condenaban, arrogantes, fríos y despiadados. Una religión sin amor es solo una regla con un nombre bonito. Y quienes viven según reglas, se olvidan de vivir. Hay un punto delicado aquí. Muchas víctimas de la interpretación tóxica terminan convirtiéndose en vectores de ella. Por miedo, por conveniencia, porque desconocen que existe otra manera de experimentar la espiritualidad. Es como un ciclo de violencia emocional. El dolor no sanado se convierte en doctrina. Y la doctrina, repetida con fuerza, parece cierta. Pero no lo es. Es solo el eco de una tradición que ha olvidado la compasión. Revertir este daño no es sencillo. Requiere reeducación espiritual, escucha empática y apertura para revisar la propia historia con nuevos ojos. Es como limpiar un espejo empañado por generaciones. Pero es posible. Y cuando empieza a suceder, se revela algo hermoso, la fe vuelve a ser fuente de vida. La Biblia vuelve a ser fuente de sabiduría. Y Dios vuelve a ser amor, no miedo. Spinoza ya lo señaló, cuando usamos la razón, la fe se convierte en luz. Cuando usamos el miedo, se convierte en opresión. Y quizás esta sea la clave que necesitamos girar. Abandonemos las cadenas del moralismo y redescubramos la espiritualidad como camino hacia la libertad interior. Porque nadie necesita una fe que le haga odiarse a sí mismo. Lo que necesitamos es una fe que nos enseñe a florecer. Y es precisamente en este punto donde surge la pregunta más importante de todas. ¿Hay manera de rescatar la espiritualidad sin caer en las trampas del moralismo y la opresión? Redescubriendo la espiritualidad con libertad. Existe una espiritualidad que no te agobia, que no te culpa, ni te señala con el dedo, ni te menosprecia. Una espiritualidad que no te obliga a ceder ante doctrinas rígidas, sino que te invita a expandirte. Spinoza fue uno de los primeros en mostrar este camino, el de la fe racional, consciente y liberadora. Nos recuerda que la espiritualidad no es uniforme, sino un estado de conexión con el todo. Y que esta conexión solo se da con la libertad. Redescubrir esta espiritualidad es como quitarse una prenda apretada que ni siquiera sabías que llevabas. De repente, respiras con más tranquilidad. Te das cuenta de que Dios no está en un altar, está en el árbol que se mece, en la sonrisa que regalas, en el pensamiento que se eleva. Y esto no anula las tradiciones.
simplemente les da un nuevo significado. Porque quienes caminan conscientemente no necesitan miedo para obedecer, ni dogmas para amar. Muchos temen pensar de forma innovadora porque les han enseñado que cuestionar es pecado. Pero pensar no es pecado, es señal de vida. Cuestionar es lo que nos acerca a lo verdaderamente sagrado. Spinoza dijo que cuanto más comprendemos a Dios, más lo amamos. Y amar, en este caso, es comprender. Así que, en lugar de recitar frases hechas, ¿qué tal si hacemos preguntas sinceras? La espiritualidad comienza con un simple ¿por qué? Esta libertad espiritual no es una invitación al caos. Todo lo contrario. Nos invita a la responsabilidad consciente. Cuando no hay un Dios castigador que te vigile, actúas bien porque comprende su valor, no por miedo al castigo. Es madurez espiritual. Es elegir el bien porque tiene sentido. Porque edifica, eleva y trae paz. No porque alguien te tenga bajo control. Prácticas sencillas pueden reconectarte con esta espiritualidad libre. Meditar 5 minutos al día en silencio, por ejemplo, no es algo esotérico, es una reconexión con la presencia. Caminar descalzo sobre la tierra, respirar profundamente mientras se mira al cielo, dar las gracias sinceramente antes de dormir. Estos no son rituales obligatorios. Son gestos de conexión. Y la conexión, a diferencia de la obligación, nutre el alma. La espiritualidad con libertad también invita al diálogo. No tienes que estar de acuerdo con todo, pero puedes escucharlo todo. Puedes aprender de otras creencias, aceptar otras perspectivas e incluso discrepar con respeto. Este es el verdadero ecumenismo, nace de la humildad de saber que nadie posee la verdad completa. Solo quienes aceptan esto pueden vivir con ligereza y profundidad al mismo tiempo. Otra belleza de este camino es que nos enseña a reconciliarnos con nosotros mismos. Muchas personas cargan con viejas heridas religiosas, profundos dolores de la infancia o líderes autoritarios. Al redescubrir una espiritualidad sin miedo, estas heridas empiezan a sanar. Porque cuando comprendes que no necesitas odiarte para ser aceptado por Dios, todo cambia. La sanación comienza en el alma y desciende al cuerpo. Spinoza no te dice qué pensar. Te invita a pensar. Y esto es aterrador para quienes han sido condicionados a seguirlo. Pero liberador para quienes desean evolucionar. Por eso su filosofía es tan relevante. Te permite redescubrir lo divino sin perderte a ti mismo. Te permite caminar con conciencia, no con cadenas invisibles. Esto es la espiritualidad libre, presencia, claridad y amor sin concesiones. Y, por supuesto, este camino requiere valentía. Porque vivir libremente también significa asumir la responsabilidad. Significa no culpar al karma por la negligencia. Significa no culpar al enemigo espiritual por las propias decisiones. Pero esta valentía tiene recompensa. Porque vivir con lucidez trae una paz que ninguna doctrina puede ofrecer. Una paz silenciosa, una que no grita versos, sino que susurra significado. Y cuando empiezas a sentir esta sensación, te das cuenta de que lo que te enseñaron sobre Sodoma y Gomorra pudo haber sido solo una sombra malinterpretada. Que no fue tu culpa. Que el pecado fue de otro. Y que la verdadera salvación puede estar aquí mismo, en tu conciencia despierta. Ahora que has visto cómo la religión distorsionó la historia de Sodoma y Gomorra para alimentar el miedo y el odio, ¿qué harás con esta verdad? ¿Seguirás repitiendo la retórica excluyente? ¿O tendrás la valentía de mirar la espiritualidad con libertad y conciencia, como enseñó Spinoza? ¿Cuántas creencias ajenas aún conservas? ¿Cuántas veces has dejado de ser quien eres por miedo a no ser aceptado? ¿Hasta cuándo permitirás que la culpa dicte el rumbo de tu fe? Quizás este sea el momento de romper con todo esto. De recuperar tu conexión con lo divino sin tener que renunciar a tu esencia. Tienes derecho a pensar, a amar, a cuestionar. Y tienes el deber de buscar lo que te eleva, no lo que te encadena. La verdadera espiritualidad construye, sana y expande. Y si lo que te enseñaron te hirió, quizás el problema no seas tú, sino la forma en que te enseñaron a creer. Dime, ¿qué más en la Biblia crees que se usó para controlar, no para liberar? ¿Alguna vez te has sentido oprimido por el discurso religioso? ¿Lo que aprendiste hoy cambió algo en ti? Comenta abajo, quiero saber de ti. Y, por supuesto, si este contenido te provocó, te hizo reflexionar o te abrió un nuevo camino, dale me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Seguiremos profundizando en temas que nadie se atreve a abordar, con conciencia, libertad y verdad.